Bueno, vamos a arrancar. ¿Te parece, Meli? Ah, hay más gente, se fueron sumando. Bueno, buenísimo. Buenísimo eso. A ver. ¿Cómo están? Yo les propongo por ahí que mantengan apagado el micrófono porque hace mucho ruido. ¿Sí? Ustedes ven abajo donde está el botoncito del teléfono. Corten el micrófono para que no haga mucho ruido. Y si me quieren preguntar algo, usen la manito que está al costado de la pantalla. Si yo les pido que hablen y me hacen la pregunta. Y si no, fíjense que al lado de la pantallita hay un chat, hay un cuadradito que es como un mensaje. También podemos usar esa vía para poder trabajar, ¿sí? Para que no se nos sature tanto el ruido. ¿Quién más está? Ya Melina me saludó. ¿Quién más está en la clase? Hola, Meli. ¿Quién más? Pónganme, díganme el nombre, así sé quiénes están participando, ¿sí? Preséntense, por favor. Adelante. Yo no me aparece una manito pero no me dice el nombre, así que habla, por favor. Compañero Schlichter dice. Ah, vos, ¿cómo Em, estás? Hola, ¿Cómo Gabriela andás? es mi nombre. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo están llevando el proceso de estudio? ¿Cómo lo van manejando? Yo a los tumo. ¿Está complicado? Me cuesta mucho organizarme así o sea, qué trabajo va primero y cuál va, o sea, por ahí me pierdo en eso. Pero Claro, trato todo el día de estar metiéndome en la compu a ver si hay algo nuevo. Me bien. cuesta mucho también de la compu, lo que no tengo y lo que no alcancé a imprimir, me cuesta mucho las letras leerlo porque son chiquitas. Ah, sí, es un temón, te digo eso, ¿eh? Es un Sí, temón. Em, sí. bueno, lo que vamos a tratar de hacer entonces, vos podés descargar el material, porque los Power son lo mismo, digamos que, o sea, te ayudarían bastante con la lectura, Sí, ¿sí? los tengo descargados. El tema es leerlos con la letra tan chiquita, pero trato de meterle ahí igual todos los días. Claro, y sí, hay que trabajar ahí un poquito. En realidad tenemos que empezar a aprender cómo funciona esto. Sí, Todos estamos en la misma, Gaby. Todas, todos, todos. sí, Así que bueno, lo que vamos a tratar de hacer, si nos lo permite la tecnología, es llevarnos un poco hacer un poco el seguimiento de los contenidos, ¿sí? La idea de hoy es poder aclarar todas las dudas que van surgiendo o que han ido surgiendo durante el proceso de lectura o de aprendizaje. Entiendo que lo que vos me estás planteando, por eso me parece importante que lo podamos trabajar. La idea era ordenarnos un poco, por eso yo armé una placa que a mí me permita poder avanzar un poco en los contenidos. Eh, Así que empecemos. La idea de ahora es la conexión justa y necesaria para poder aclarar las dudas. Yo estoy teniendo muchos estudiantes que me están planteando la cuestión del acceso a internet, de que muchos se están conectando con los datos del teléfono y en estos momentos es importante resguardar el acceso, ¿no? A través del teléfono, la comunicación es importante que quede lo más resguardado posible. Así que bueno, empecemos por tus dudas o por las de Melina. Cuéntenme qué es lo que está ahí dando vuelta y empecemos a resolver esas dudas, ¿sí? Del sí. primer material, vamos a ir ordenándonos, del primer material, del trabajo a través de la historia. ¿Cómo lo van llevando ustedes? ¿Cómo se va manejando eso? ¿Qué cosas han quedado ahí dando vueltas? Cuéntenme un poquito. Las escucho, ¿eh? No sé, Melina se desconectó. No, Melina me está contestando por... ¿Vos la ves? ¿Vos ves un cuadradito en la Ah, no, pantalla? no la veo, pero ¿Ves un cuadradito? Ella veo está el sin... cuadradito de...
sin cámara y sin micrófono, Melina. Y como te decía, acá al costadito de la pantalla, si vos ves que hay una manito, al lado hay un Sí. cartelito que dice abrir y cerrar chat, donde también ella me está escribiendo por ahí. Por eso es que no la Ajá. escuchás. Está Así bien. que bueno, Melina o vos, Javi, las que dudas que tengan sobre la primera parte del trabajo, del contenido de la Vos, por ejemplo, materia. la primera parte, viste que teníamos dos que, bueno, uno vos me calificaste y el otro quedó en como en la nada porque yo no lo, o sea, yo creí que lo había dejado tildado, pero como no sabía cómo se utilizaba, para hacer una corrección yo lo destildé todo, que capaz que ese fue mi error. Hice unos apuntes en un cuaderno que voy haciendo mis apuntes y después se me pasó el tiempo y no lo modifiqué, o sea, no lo volví a tildar. Eso fue un error mío. Pero bueno, ese ya es como para la experiencia, ¿no? Sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Del trabajo práctico? Sí, del Ah, bien, uno. dale, bien. Bueno, pasame bien tu nombre, Gabriela, ¿cuánto es? ¿Cómo? Gabriela Quiroz. Quiroz. Ah, pero yo te avisé a vos de lo que había pasado con él. Sí, 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 quedó sí, sí. registrado. Ah, no sos la única que le pasó. Que entraron Ah, ahí y que les quedó el segundo intento. Lo que tienen que claro. hacer, a ver si me permite, yo les voy a mostrar, a ver, vamos a usar 2 minutos de uso de pantalla, digamos, no me está permitiendo, a ver, Bien, Juan. dale. Yo ahora salí del sistema, pero me deberían estar pudiendo ver ustedes. ¿Ven la pantalla? Sí, 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 yo bien. Perfecto. Yo no ¿Ves? sé. Entonces estás viendo que yo abrí y estoy en Seneca, ¿verdad? Sí, en la unidad donde dice unidad uno. Genial. Sí, yo estoy en mis, digamos, en mi plataforma. Vaya a Sí. ver trabajos prácticos. Uno que todavía no hayamos hecho. Como para que ustedes vean cómo se trabaja con esto. Ujú. Sí, para que no les vuelva a pasar, porque en todo se va a tomar el último intento. Fíjense acá, están las fechas de apertura y cierre. ¿Sí? Sí, ¿Esto de qué es? Del práctico evaluativo 3. Bueno, lo voy a intentar resolver yo, como para que lo vean cómo funciona. ¿Sí? Así que voy a está poner bien. cualquier cosa, no es que voy a ir poniendo las respuestas correctas. Para que nos copien. No, por una cuestión de operatividad nada más, para que vean cómo funcionan. ¿Sí? Bueno, hagamos de cuenta que yo ya con esto terminé. Si yo aprieto acá, terminar intento, que es lo que a todos les debe haber pasado, queda terminar intento y fíjense que les dice respuesta guardada, respuesta guardada, respuesta guardada. Yo tengo dos cosas acá. Fíjate que dice enviar y terminar. Si yo pongo enviar todo y terminar, la máquina lo va a entender como que yo ya estoy segura de que lo que hice está hecho y lo quiero mandar así y lo va a calificar así. La otra que yo puedo hacer para no que no me tome esto como elemento final, ¿lo van viendo? Porque yo me corrí, no estoy viendo yo ahora lo que ustedes ven. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Sí te escucho, yo te escucho, pero quedó tildado en solo donde decía unidad uno y unidad 2. Ah, bueno, porque tenemos un poquito de delay, por eso es el tema. Ah, Pero puede bueno, ser. se va a ir actualizando, supongo. A ver. Ahí ya como entró, ¿no? Ahí yo veo que usted ya entró. Ahí viste lo del trabajo práctico, ahí lo estás viendo. Sí, Genial. Fíjate que dice volver intento. Volver al intento. Si yo aprieto volver al intento, la máquina me vuelve a donde yo lo había dejado. Y me permite hacer todas las modificaciones que yo necesite. Si quiero cambiar esta acá, la puedo poner ahí, por ejemplo, ¿no? Y después
vuelvo a terminar el intento. Si yo creo que ya lo terminé, que ya estoy tranquila, que ya quiero que eso quede calificado, entonces voy a terminar intento. Bueno, esperemos que esté trabajando. Con el internet se viene complicado. Y en algún momento... Ahí tiró. Fíjate. Acá abajo lo ves que dice enviar todo y terminar. Sí. Yo aprieto ahí y me vuelve a decir otro cartelito, enviar todo y terminar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, una vez que haga el envío no podrá cambiar la respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que apretaste ahí, ya le estás diciendo al sistema y a mí que no querés hacer más modificaciones y que eso es lo que hay que calificar. Como falta, digamos, tiempo para que se termine de calificar, en este caso no va a tirar las notas. Pero si ponele que vos estás conforme con todo lo que hiciste y apretás otra vez, bueno, acá tenés finalizar revisión, ya está. Y estás contento con todo lo que habías hecho y querés repetir, y tocaste otro para abrirlo y me mandas enviar todo y terminar, la máquina lo va a tomar como que ese es el último armado, ¿ves? Ves que acá te dice finalizado. Entonces ese es el intento que a mí me ve. Por eso hay que leer bien, porque tenés varias advertencias antes de poder demandar el trabajo final, ¿sí? Pero bueno, respecto de ese trabajo, ¿tenés alguna duda? No, de ese no, porque ya yo, o sea, lo vi, lo leí, hice unos apuntes y me había quedado más o menos con el tema de las eras y todo eso, las diferentes etapas, y me había quedado más o menos claro. Y como es, solamente me había quedado eso, que por no haberlo tildado de nuevo, no haberlo revisado, después ya no tenía tiempo de arreglarlo. Claro. Pero bueno, vos me habías dado igual. Sí, lo vi porque en realidad hay muchos estudiantes como vos que recién están manejando, metiéndose con el tema de la tecnología y demás, que se les complica, ¿viste? Esto es nuevo para mí, trabajar así es nuevo. Yo trabajo todos los días con la computadora en mi trabajo, pero o sea, esto es como todo nuevo y me cuesta. Y sí. Por ahí no quiero pata y por ahí me pasó esto de que lo dejé. Por ahí capaz que lo hubiese dejado tildado y hubiese cerrado y hubiese alcanzado a entregar algo, pero bueno, por querer estar más segura yo, después me quedó así, no me di cuenta, la verdad. Fue un error mío. No, pero a ver, esto es aprendizaje, ¿sí? Esto es aprendizaje absoluto, así que, y es para todos en realidad, todos estamos aprendiendo un poquito a usar también las herramientas o ponernos más creativos en el uso de la herramienta. Así que no te preocupes por eso, ni vos ni tus compañeros. Veo que se sumó más gente, está Melina, Gabriela debe ser la G y hay alguien más por acá dando vuelta. A ver, ¿quién me dice que está? Y Sofía Coria. Sofía, ¿estás? ¿Me podés saludar con la manito? Si no, acá al costadito hay un mensajito que podemos usar, un chat, ¿sí? Que pueden usar para responder al lado de la manito. Bueno, entonces, más allá de la cuestión específica del uso del práctico y demás, vamos a avanzar un poco con los contenidos. Si hay dudas, la intención, como les decía hace un minuto, es no generarles conexión, especialmente aquellos que no tengan disponibilidad extensa del recurso. Se hace complicado para muchos por eso. Así que, bueno, respecto de el primer texto, lo que es el trabajo en la historia, ¿qué es lo que ustedes tienen claro? ¿Quieren que les aclare algo más? ¿Quedó claro el tema de la diferencia entre la era de la máquina, la era de la herramienta? Cuéntenme. Si ustedes no me preguntan, yo no puedo avanzar a aclarar sus dudas, porque la intención de esto, insisto, era aclarar dudas. Los escucho.
Hola Tomás, ¿cómo estás? Acuérdense que si quieren hablar tienen dos opciones. Al lado de donde está el telefonito, desactiven el micrófono y ahí los escucho. Y si no, escríbanme a través del chat, por favor. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Yo sí te escucho. Perfecto. Hola Tomás, ¿cómo estás? Genial, gracias por usar el chat. Bien, genial, me encanta. ¿Y están viendo la placa con los títulos de los autores? ¿Esto están viendo? Sí. Perfecto. Bien, yo consulto mucho porque mi conexión también es bastante compleja. Por un momento aparece que sí y por otro momento se me va toda la señal. Entonces, para chequear que ustedes nos estemos escuchando, digamos, y viendo. Bueno, entonces, del trabajo a través de la historia, de ese texto, el inicial, ¿hay algo que ustedes necesiten o crean que haya que aclarar? ¿Alguna duda les quedó ahí? Yo estoy leyendo, no sé, por ahí se me mezcla todo, se me mezcla A ver, mucho ¿qué se te mezcla? porque Contame. porque son diferentes autores, ¿no? Son diferentes y entonces leo uno y cuando termino de leer no me acuerdo cuál es de cuál y cuál es. Bueno, ¿qué dudas Y tenés? así, Vamos por las dudas. Yo lo ordené así, pero si vos tenés una duda para aclarar, hacela, por favor. sí, Lo mismo que vos, Tomás, Melina. escucho, lo escucho a mis compañeros. ¿Quedó claro la diferencia entre era y periodo? Me pueden escribir que sí, me pueden decir que sí, me pueden escribir que no, decir que no y lo aclaro. A ver, aclaralo, por favor, porque por ahí yo no te digo y los demás. Bien. Bueno, la diferencia entre la era y el periodo es que la era es un periodo extenso de tiempo que está compuesta por distintos periodos, o sea, son unidades de tiempo más pequeño. Nosotros en el recorrido histórico que hemos elegido para poder hablar del trayecto de la historia, hay dos grandes bloques de eras. Sí, va a quedar grabada, Tomás, la clase. La intención es justamente esto, o sea, que los que no se puedan conectar, que puedan tener acceso a las dudas que ustedes van a generar. La estoy grabando. Si sale bien, se la subo, ¿sí? Pero sí, estamos grabándola. Bueno, les contaba. La idea de poder tener claro cuál es la diferencia entre una era, de nada, Tomás, la diferencia entre la era y el periodo es porque a nosotros las eras son grandes periodos de tiempo que tienen una lógica de funcionamiento similar. En el caso de la era de la máquina, de la herramienta, lo que nosotros vamos a tener durante ese periodo que arranca desde la prehistoria, o sea, desde que el hombre empieza a funcionar socialmente como ser humano, empieza a comportarse como un Homo sapiens, hasta la era de la máquina, es que todo trabajo, todo sistema productivo dependía de la presencia del ser humano o de la existencia o la aplicación de un animal para poder generar el trabajo. O sea, había energía vital directamente aplicada ahí para que el sistema productivo funcione. Mientras que, a partir de la aparición de la máquina de vapor en 1769, que arranca la era de la máquina, que arranca la revolución industrial, el ser humano empieza a ser un anexo para el sistema productivo. ¿Por qué? Porque la fuente de energía desde la cual empieza a producirse el sistema productivo empieza a ser una fuente natural. Entonces ya no necesitan que el sujeto esté metido ahí desarrollando su tarea para poder para lograr un producto. Lo que sí necesita es un ser humano que garantice la presencia, o sea, que garantice que el sistema funcione, que no se me trabe la máquina y demás. Ahora bien, estas dos grandes eras, estos dos grandes periodos de tiempo,
al interior suyo tienen unidades de tiempo más pequeñas que han sufrido pequeños cambios que tienen que ver con un desarrollo distinto del funcionamiento del sistema productivo. Y es ahí cuando pasamos de la esclavitud, donde nosotros encontramos un ser humano que está privado de su total libertad, que es un objeto perteneciente a alguien, que está condenado a trabajar donde su amo, su dueño, lo asigne, que se tiene garantizadas sus condiciones mínimas de supervivencia, pero no se puede mover libremente sin autorización. Bueno, esa es la particularidad de la esclavitud de las grandes civilizaciones que nosotros vimos, que son la antigua Grecia y la antigua Roma. Después, cuando estos imperios empiezan a caer y cuando los grandes latifundios, las grandes propiedades de tierra que tenían esas sociedades empiezan a ser distribuidas, los esclavos, muchos de ellos, terminan siendo expulsados de esas tierras. Y ahí es donde aparece el concepto de mano de obra libre. Es decir, un sujeto, un ser humano que tiene una capacidad de trabajo, pero que esa capacidad de trabajo tiene que salir a venderla a quien se la quiera comprar, y también puede decidir si quiere vender o no esa mano de trabajo. Ya no está obligado, ¿sí? Ahora, el hecho de que el ser humano empiece a funcionar como mano de obra libre, lo que hace es que también tenga que salir a buscar el sustento, porque en el caso de la servidumbre no solamente son mano de obra libre, sino que además son una mano de obra libre sin propiedad privada, es decir, no tienen una casa propia, no tienen una tierra propia, no son dueños ni siquiera de lo que producen. Esa vinculación entonces entre la servidumbre y el señor feudal, ¿me escuchan? Es esa servidumbre, esa relación que se establece entre el siervo y el señor feudal, lo que termina haciendo es que en cierta medida la dependencia del siervo del señor feudal sea extrema, porque el dueño de la tierra tenía derecho a todo lo que pisaba su tierra. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a empezar a encontrar? Que en paralelo, si bien durante la época de la servidumbre es muy fuerte esta relación productiva, porque se encuentra en la tierra, o en la explotación de la tierra, la extracción de la mayor riqueza, también vamos a encontrar que en paralelo y en menor medida empiezan a desarrollarse tareas como son las del comercio y como son las del artesanado. Con el tiempo, la idea del artesanado, el sistema productivo del artesanado va a empezar a ser un elemento atractivo para ese ser humano de mano de obra libre, ¿sí? Que le va a permitir hacer ¿qué? Empezar a generar los suficientes ahorros o recursos como para poder tener la independencia de un acceso a una mínima propiedad privada. Cuando esto sucede, empieza la mano de obra libre abocada al artesanado a ser fuerte y empieza a ser además de carácter remunerativo importante, empieza a generar una ganancia importante. Lo que hace es que empiece a tener peso el artesanado, y ahí es donde empezamos a encontrar nosotros el periodo del artesanado. Todos los sistemas o todos los periodos tienen un tiempo de convivencia. La esclavitud con el sistema feudal hasta que termina de eliminarse, y después, bueno, va a reaparecer con el descubrimiento de América o con la conquista de América, o como ustedes decidan denominar ese hecho histórico. Lo cierto es que al aparecer América en el mapa mundial, reaparece también el sistema de esclavitud, y lamentablemente al día de hoy no se erradica esa forma de trabajo, si cabe la denominación trabajo, a la esclavitud. Ahora, lo que nos va a pasar en la era de la máquina es que este ser humano que era tan necesario en la era de la herramienta empieza a ser pensado, sentido como un recurso más,
porque el sistema productivo no se va a parar porque yo tenga fiebre o esté cansada. Fíjense lo que pasa ahora. Si bien hay muchas actividades productivas que están frenadas, muchas otras continúan, como esta de la educación. ¿Y por qué puede continuar este sistema educativo? Por más que nosotros no estemos permanentemente vinculados, porque está la tecnología, porque existe otra fuente de energía que hace que el sistema siga produciendo. Cuando los negocios, por ejemplo, se van, cierran, el sistema productivo, aunque no haya nadie, sigue funcionando, porque si se trata de un comercio, las heladeras siguen actuando, siguen congelando, siguen conservando el producto. No necesitan a alguien que esté permanentemente revisando la calidad del producto, porque uno sabe que mientras haya energía eléctrica el producto se va a conservar. ¿Me van siguiendo la lógica? Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros entramos en la era de la máquina, vamos a encontrar, según el autor, en este caso, nosotros llegamos a lo que sería la primera revolución industrial, la segunda, y estamos en la actualidad, hoy 2020, transitando ya una cuarta revolución industrial. Las grandes diferencias entre los periodos que podemos marcar dentro de la era de la máquina, la primera es la que está vinculada al uso de las energías fósiles, que son el carbón, el petróleo. A eso también le vamos a empezar a sumar la energía hidráulica, la energía eléctrica. Y con estos últimos años, podríamos decir unos 30, 40 años ya, ha empezado a explotarse y a verse con muy buenos ojos el uso de la energía limpia, que tiene que ver con la energía eólica, la energía solar, y además todo lo que tiene que ver con el desarrollo informático. Esto es el desarrollo informático, y el uso de las TICs, que es esta herramienta que estamos usando nosotros ahora, genera otro periodo dentro de la era de la herramienta que está a punto de independizarse, porque va a generar otra lógica de funcionamiento productivo. ¿Me entendieron? Sí. Bueno. Respecto, ahí siempre hay mucha confusión entre lo que es el gremio y el sindicato. ¿Eso ustedes lo tienen claro? No. ¿No? Bueno, lo que nosotros tenemos, y que esto suele ser error de... Si tenían claro la diferencia entre el gremio y el sindicato, les estaba preguntando. Suele suceder que cuando yo pregunto en el examen me confunden sindicato con gremio. ¿Y esto por qué sucede? Porque nosotros estamos acostumbrados en la actualidad a emparentar el gremio con el sindicato. La situación es que el gremio históricamente, y si ustedes revisan la bibliografía, van a encontrar que son las asociaciones producidas o generadas por los dueños de los talleres de artesanado. El gremio, históricamente, está vinculado a la era de la herramienta. La particularidad que tiene el gremio es que está conformado por los dueños de los medios de producción, de los talleres, y entre ellos se unen y para establecer reglas de vinculación. Esas reglas de vinculación tienen que ver con cómo se van a manejar en el mercado, establecer leyes de competencia, y uno lee y empieza a encontrar que también hablan de condiciones laborales, de cantidad de jornada laboral y de sueldo, de salario. Eso sucede en realidad no porque estén pensando en el bienestar del trabajador, sino por un acuerdo de caballeros. ¿Sí? Que este acuerdo de caballeros, entre comillas, tiene que ver con que la producción del artesanado dependía muchísimo de la capacidad que tenía el trabajador a la hora de intervenir en el producto. O sea, cada elemento que salía de un taller de artesanos era fácilmente identificable, porque podríamos decir que era casi una obra de arte. Entonces, cuanto más calidad tenían mis maestros artesanos, mejor iba a ser mi producto. Ahora, como justamente el sistema productivo estaba ligado al sujeto que lo hacía, si mi competencia u otro taller tentaba con un mejor salario a mi trabajador, lo que iba a hacer es que si se iba mi trabajador,
a mí me dejaba en la ruina, porque el producto que yo podía vender dependía exclusivamente de lo que mi maestro artesano producía. Entonces, ese acuerdo entre dueños de los talleres hacían que nadie le pudiera ofrecer mayor dinero, o pudieran competir desde el salario y pudieran tentar desde el salario al maestro artesano. Es decir, si yo le pagaba 5, nadie podía pagar más de 5. ¿Para qué? Para que no existieran tentaciones y yo no perdiera justamente mi sistema productivo. Hoy es distinto, hoy se me puede ir Juan de los Palotes a la competencia, pero mi sistema productivo va a depender exclusivamente o principalmente, vamos a decirlo bien, principalmente del tipo de máquina que yo tenga o del tipo de tecnología que yo tenga. Ahí está la gran diferencia también entre la era de la máquina y la era de la herramienta. Ahora, quedó claro que los gremios entonces vendrían a ser como una especie de cámara empresarial de ese momento histórico y que están vinculados a la era de la herramienta. Mientras que los sindicatos nacen en el contexto de la revolución industrial, nacen ligados a la sociedad capitalista. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando cambia el sistema productivo? Cuando cambia el sistema productivo se afecta directamente el sistema social y aparecen dos clases muy fuertes y antagónicas. Una es la clase burguesa y otra es la clase obrera, que también van a encontrar que algunos autores dicen que son proletarios. ¿Qué pasa con estas clases? La burguesa eran los dueños de los medios de producción, eran los que manejaban la industria. Los obreros eran quienes trabajaban en esas empresas o en esas fábricas. Las condiciones en las que trabajaban eran realmente inhumanas. Para traerles una anécdota, se contrataban en un comienzo también a mujeres y a niños, y a los niños más pequeños los contrataban para que destrabaran las máquinas. En general las máquinas funcionaban con muchos sistemas mecánicos de engranajes y demás, que a veces se trababan y no entraba la mano de un adulto, no había herramientas como para extraer aquello que se trababa. Entonces mandaban al niño a meter la mano en esos lugares. Imagínense los accidentes que había. Bien, esas condiciones o esas situaciones, además del hacinamiento, eran muchos apiñados dentro de un mismo espacio. El sistema de camas calientes, muchos trabajadores dormían dentro de la empresa, entonces uno dormía mientras el otro trabajaba y cuando ese terminaba su turno iba a acostarse en la cama que dejaba libre ese compañero que iba a trabajar. Por eso la idea de la cama caliente. Bueno, esas lógicas de funcionamiento hicieron, sumados a que en ese momento, en el momento de la revolución industrial fuerte, ya para 1824 y en adelante, empiezan a circular socialmente ideas de carácter socialista, comunista, humanista, que están en contra de este sistema de explotación o este sistema laboral que es el capitalismo. Entonces, los trabajadores que empiezan a darse cuenta además de que son muchos más que los empresarios, que empiezan a darse cuenta de sus condiciones de trabajo complicadas, ¿sí? Que empiezan a sentir la presión del trabajo y a disminuir su calidad y su condición de vida, empiezan a exigirle a los empresarios ciertas demandas laborales. Las demandas al comienzo empiezan a ser de manera bastante brutal y además obviamente el Estado como administrador o como intermediario entre la relación de los empresarios y los trabajadores terminaba siempre favoreciendo al empresariado. Por lo tanto, en un comienzo no les reconocía la capacidad o la posibilidad de vincularse o de asociarse. Sí lo va a hacer, y esto que les estoy diciendo, les quiero aclarar, estamos hablando del desarrollo de la clase obrera en Inglaterra, que después va a tener algún tipo de réplica o de imitación en el resto de Europa. Si no pensemos en América, que nosotros estábamos en otra situación totalmente distinta en ese proceso. Imagínense que nosotros como país nos independizamos en 1816, y yo les estoy hablando de esta lógica de funcionamiento
en paralelo en Inglaterra, que estoy hablando de 1824-1826. Difícilmente que para 1826 nosotros todavía estábamos consolidándonos como país. Les traigo esto a colación porque a veces hay confusión y se creen que es universal y estamos hablando de la historia restringidos a Inglaterra. Entonces, ¿qué va a pasar? Este movimiento obrero, este grupo de obreros se empiezan a unir, como les decía, a partir de 1824 les reconocen la posibilidad de asociarse y ahí aparece la idea del sindicato. Acá sí, el sindicato es el elemento de representación de un conjunto de trabajadores que están vinculados por la tarea que realizan. Después, bueno, ustedes repasarán el proceso que se llevó adelante de ese movimiento obrero, que la intención era universalizarse y superar las fronteras, pero distintos elementos contextuales o históricos, como fue la guerra franco-prusiana, por ejemplo, terminó enfrentando esos mismos obreros que se reconocían hermanos e iguales cuando se hablaba del sistema fabril, después terminaron enfrentándose en las trincheras y terminó pesando también mucho más el nacionalismo. Y después otras cuestiones que fueron fragmentando esa unidad que en principio parecía inquebrantable. Pero bueno, la gran diferencia que ustedes tienen que tener claro es que si yo hablo de gremio, estoy hablando de la herramienta y estoy hablando de los dueños de los talleres. Si yo hablo de los sindicatos, estoy hablando de la representación y de la agrupación de los trabajadores y estoy hablando de la era de la máquina. Son dos elementos totalmente distintos que tienen que ver con dos periodos históricos totalmente distintos. ¿En eso está claro? Claro, sí. Bien. ¿Qué otra cosa más? Del teletrabajo, ¿hay dudas? Escucho como un ruidito por ahí por el fondo. Tanto Melina como Tomás tienen el micrófono apagado, así que les pido por favor que me escriban por el chat si tienen alguna duda. Pero del teletrabajo puedo pasar, ya está claro eso. Pónganme un sí, o decime Gaby si no, avanzo. Sí. Perfecto. Bien. Con respecto a la administración científica de Taylor, ¿cómo venimos con ese tema? ¿Hay dudas al respecto? ¿Tienen claro por qué es administración científica? ¿Cuáles son los aportes de Taylor? ¿Quieren que alguien le está sonando el celular? ¿Tienen alguna duda respecto de Taylor? ¿O está claro todo en Taylor? Díganme sí, no, o si hay algo que aclarar. ¿Querés, no sé, si dar así como un repaso, así algo? Sí, como no, Gabri. Ustedes díganme, yo quiero ir a donde ustedes están necesitando la ayuda. Igual les aclaro, nosotros, por lo que estoy viendo en las noticias, es probable que el miércoles que viene nos volvamos a encontrar de esta manera. Así que les pido que usen el espacio, por favor, para generar todas las preguntas, anótenselas, lo que van leyendo, anótenlo para poder aclararlo y vamos a volver yo voy a volver a trabajar con esta placa y ustedes me van diciendo, no vuelvas a hablar de teletrabajo, esto ya lo tenemos claro, pero puede surgir que en el periodo más adelante, mientras ustedes están estudiando, aparezca una duda, así que mientras nos dure este proceso que estamos atravesando en el mundo, vamos a usar estos encuentros para aclarar dudas. Les digo por las dudas que nada, digan, uy, ya está, ya no voy a poder preguntar otra vez por la unidad 1. Bueno, vamos a la unidad 2 entonces. Básicamente lo que ustedes tienen que tener presente, y en esto sí les pido que trabajen ahí, el cuadernillo les pedía que hagan una línea histórica, háganla, les va a ayudar un montón.
¿Por qué es importante la idea de la línea histórica? Para saber qué es lo que están viendo los autores cuando nos hablan, ¿sí? ¿Qué es lo que ve Taylor? Taylor básicamente lo que ve es que una sociedad que se ha industrializado fuertemente, él llega a ve una revolución industrial consolidada, nace a fines del siglo XIX, o sea, del 1800, que es donde el sistema fabril y el desarrollo tecnológico de la época es casi similar al desarrollo tecnológico que estamos teniendo ahora. Ve también la consolidación de una sociedad en un continente distinto del europeo, y estamos hablando de Estados Unidos. Y además ve cómo Estados Unidos, por una característica particular, empieza a tomar la punta en todo lo que tiene que ver con el desarrollo fabril, con el desarrollo industrial y con la punta del desarrollo científico. Entonces, Taylor, que es además una persona que empieza a conocer el sistema fabril desde adentro, el sistema productivo desde adentro, porque él trabaja en las fábricas y va creciendo dentro de las fábricas, busca la forma de mejorar el sistema productivo de ese momento. ¿Y qué es lo que va a encontrar Taylor? ¿Qué es con lo que se va a encontrar Taylor? Básicamente se va a encontrar con que las empresas podrían aumentar la productividad, pero hay mucho desperdicio de tiempo y de recursos. Y la forma de mejorar o de administrar mejor ese tiempo y ese recurso es el ser humano, que es el que manipula o el que hace que las máquinas funcionen en tiempo y forma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar con Taylor? Una propuesta que se basa o que le pone el ojo al sistema operativo, o sea, la base de la industria, que dice que hay que mejorar y hay que entrenar al obrero y hay que entrenarlo de manera científica. Él particiona, o sea, arma en partecitas el sistema productivo y dice: primero se hace este movimiento, después se hace este otro, después se usa este otro recurso. Y una vez que identifica todas esas partecitas, empieza a entrenar al ser humano que va a trabajar en una partecita específica, porque él cree que la repetición y la especialidad en una partecita de ese sistema productivo va a eliminar los tiempos muertos y además va a generar o va a impactar de manera importante en el producto final. No se van a perder tiempo ni se van a perder recursos. Ahora bien, esto es a lo que él llama como sistema productivo científico, pero al mismo tiempo pone el ojo en la selección científica del trabajador. Es decir, yo no voy a contratar a cualquiera, voy a analizarlo, voy a estudiarlo, voy a ver qué perfil tiene y ahí lo voy a incorporar a mi empresa. Y lo voy a entrenar, le voy a enseñar cómo se hace la tarea. Si ustedes ven por ahí o van por ahí buscando alguna referencia de Taylor, van a ver que se habla de una mirada mecanicista, que lo es, porque él piensa y realmente cree que es un sistema de repetición lo que va a mejorar la empresa, pero también la idea taylorista o el sistema taylorista impactó muy negativamente en el trabajador, históricamente, no teóricamente, insisto. Históricamente, la idea del taylorismo terminó afectando incluso los cuerpos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador estaba condenado a hacer siempre la misma tarea. Entonces, históricamente pasaba que a veces llegaban a un punto tan extremo de esa repetición que llegaban al grado de invalidez. Hoy, para que ustedes por ahí tengan una idea, quienes transitan un sistema similar, muy similar al taylorista a nuestra región, son las empacadoras o las seleccionadoras en los galpones de empaque de fruta.
Ustedes ven que esas personas terminan siempre realizando el mismo movimiento, tanto en la selección como en el embalaje de la fruta, y muchos de esos trabajadores terminan después con serios problemas en las muñecas y en las manos. Bueno, esa es la consecuencia de la repetición de la tarea. En la época de Taylor pasaba exactamente lo mismo. Esto en el marco histórico. Pero cuando nos vamos a la mirada taylorista, Taylor lo que dice es que tenemos que revisar qué pasa con el trabajador. No es que si el trabajador inicialmente no se adapta lo vamos a sacar, sino que tenemos que ver en qué otro espacio, si ya lo metimos dentro de la empresa, en qué otro espacio lo podemos aprovechar. Y enseñándole. Entonces vamos a ir cambiando los sistemas de trabajo, los niveles de trabajo, hasta llegar a la tercera oportunidad, si ustedes quieren llamarlo así, en la cual ya si el trabajador no se adapta, entonces sí es una forma de salida. No es que desde la teoría Taylor propone que la fábrica sea una picadora de carne. Sí va a pasar eso en la historia, que en la historia también lo que pasa es que hay una gran cantidad de mano de obra libre, desesperada por encontrar trabajo, entonces era mucho más sencillo producir el cambio y tener trabajando personas todo el tiempo, pero tampoco se cumplía a rajatabla lo que planteaba Taylor de la administración científica, porque él necesita y sostiene que el trabajador tiene que generar experiencia en la tarea que está haciendo para ir mejorándola paulatinamente. Ahora bien, otra de las cosas que ve Taylor y que analiza Taylor es que es importante también que el cuerpo administrativo tenga una apertura y prevea una buena relación con su cuerpo de trabajadores, porque de lo contrario iba a pasar lo que él había visto que ya había sucedido en la Revolución Industrial o en el proceso de la Revolución Industrial, que era que estos cuerpos obreros se iban a levantar e iban a retrasar el sistema productivo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Taylor? Yo para mejorar el sistema productivo tengo un análisis minucioso de cómo funciona el proceso productivo, identifico cada una de las partecitas y hago que una persona se encargue de cada una de esas partecitas. Tengo un cuerpo administrativo que es capaz de mejorar la relación o tener en cuenta al trabajador en algunos aspectos, tienen que tener una relación amistosa, pero además es importante considerar la paga. Esto es importante y en esto se parece a Fayol. Ambos consideran que el trabajador o el obrero es en sí un haragán, es un vago, que el único motivo por el cual va a trabajar es por la obtención de dinero. Y acá es importante. Taylor va a decir, yo le tengo que pagar al trabajador, pero no le tengo que pagar poco, le tengo que pagar lo suficiente. ¿Y qué implica lo suficiente? Lo suficiente porque se pagaba por día, se pagaba por jornada, por eso es un jornal. Lo suficiente es que le permita sobrevivir el día, sostener la vida, el alimento, lo que necesite el día, que tenga un pequeñísimo ahorro que después de varios días de trabajo le permita acceder a algo más, pero que no sea tanto ese excedente que haga que el trabajador decida en algún momento dejar de ir a trabajar. Es decir, es como un anzuelo el sueldo, está pensado como un anzuelo. Yo te doy lo suficiente para que subsistas, pero si querés subsistir o seguir subsistiendo, el resto de los días tenés que volver a trabajar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Melina, Tomás, ¿ok? ¿Estamos bien con lo que les voy diciendo? Si no, retrocedo. Genial. Bueno, entonces, lo que va a pasar es que él cree fervientemente, por un contexto histórico que él está viendo, que además es previo a la Primera Guerra Mundial y no es un detalle menor. Lo que él ve es que el sistema productivo crece y crece. Entonces, en su cabeza y en su teoría, y porque además, insisto, el marco histórico en el que vivía le permitía poder proyectar eso, creía que
Cuanto más trabajadores bien entrenados yo tenga, mejor va a ser el producto y más cantidad voy a poder producir. Entonces, como más cantidad voy a poder producir, voy a poder salir al mercado a ser más competitivo. Voy a poder ofrecer productos más baratos. Como mis productos van a ser de buena calidad y más baratos que el de la competencia, el resto de la ciudadanía, ¿qué va a hacer? Me va a comprar a mí en vez de comprarle al otro. Cuando me compre a mí, la demanda que yo voy a tener como empresa va a aumentar. Como aumenta, yo voy a necesitar más trabajadores. Voy a incorporar más trabajadores a mi industria. Cuando haga eso y los entrene bien y empiecen a producir en óptima condición, entonces lo que voy a tener es un impacto otra vez más en mis productos. Van a bajar el precio, van a sostener la calidad y así se iría generando un círculo virtuoso de crecimiento industrial y productivo. ¿Qué sucedió? La Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914. El territorio donde explota la Primera Guerra Mundial es en Europa, que era no solamente el centro industrializado por excelencia, sino que además era el lugar donde mayormente comercializaba Estados Unidos, que se estaba posicionando como la punta tecnológica e industrial del mundo. Por lo tanto, no solamente se devasta el territorio europeo, sino que también se ve sacudida la economía norteamericana. Y empieza a aparecer otra situación en el mundo. ¿Por qué? Porque se pierden muchísimas vidas, se pierden muchísimas fuentes de empleo, porque una vez que termina la guerra, los trabajadores no tienen a dónde volver. Porque ¿qué es lo que explotaban o dinamitaban en la guerra? Las fábricas donde ellos mismos trabajaban. Las ciudades estaban todas perdidas, destruidas, había que reconstruirlas, y en el sistema europeo no había suficiente capacidad para poder generar todo el acero necesario para las estructuras, el cemento e incluso la cantidad de personas en condiciones de trabajar habían disminuido muchísimo, no solamente por la cantidad de muertos, sino por la cantidad de personas discapacitadas que quedaron posguerra. Y no solamente estoy hablando de cuestiones físicas, sino de muchos traumas psicológicos también. ¿Eso qué es lo que hace? Que Estados Unidos, que había participado sobre los últimos años en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero que no había tenido bajas dentro de su territorio. A Estados Unidos no le mataron su gente, no le destruyeron sus fábricas, no les secuestraron o asesinaron sus grandes empresarios. Estados Unidos queda siendo el único lugar en el mundo con capacidad productiva para reconstruir Europa. Y ahí es donde empieza a posicionarse en lo que ha sido hasta el momento la nación más importante o de referencia más importante del mundo. ¿Me van siguiendo? Después aparece Fayol. Y acá lo que hace Fayol, ¿sí?, es seguir posicionándose en esta mirada, digamos, científica, analítica, de qué es lo que pasa en la organización, pero ella tiene otras herramientas para pensar cómo funciona la organización. ¿Y qué significa esto? Mientras Taylor no era una persona que se haya formado desde lo académico, Fayol sí lo hizo. Fayol sí tenía una formación universitaria y sí se había desempeñado siempre en cargos administrativos o gerenciales. Eso le da a él otra perspectiva. ¿Y qué es lo que encuentra Fayol? Que además produce su obra en medio de la Primera Guerra Mundial, y está siendo testigo además de cómo Europa va siendo devastada. ¿Qué es lo que él ve? Que la forma de llevar adelante o de hacer que una empresa sea exitosa va a depender de la cabeza, de la administración. Pero que no solamente va a depender, o sea, va a ser exitosa una empresa con fines de lucro, que una buena administración es necesaria en todo tipo de organización. Cuando habla de todo tipo de organización, primero quiebra con la mirada de Taylor, que es específicamente empresarial,
Lo segundo es que empieza a tener o empieza a dar herramientas para mirar la sociedad desde otro lugar. Entonces, una organización puede ser una familia donde también es necesaria una buena administración. Una organización también puede ser una ONG o el mismo Estado, el Estado nacional o los estados provinciales también pueden ser vistos como organizaciones que requieren una buena administración. ¿Y qué se van a administrar? Bueno, se va a administrar todo lo que está dentro de la organización. Se va a tratar de, primero, partir de una mirada de previsión. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que voy a tener que generar? ¿Qué plan voy a tener que armar para poder lograr mi meta? Porque toda organización tiene una meta. Bueno, ¿cómo llego allá? Es lo que se va a preguntar y para eso está quien lo prevé, el administrador. El otro punto va a ser trabajar en la coordinación de las distintas áreas técnicas de toda organización, que ustedes hagan después un repaso, pero entre ellas están el aspecto técnico, la contabilidad, la cuestión de financiamiento, todo lo que tiene que ver con la comercialización, la seguridad. Bueno, hay que ver cómo hago para que todas esas áreas técnicas se entrelacen entre sí, trabajen entre sí para ir tejiendo el caminito hasta lograr la meta. Y en eso también empieza a funcionar la idea del trabajador. Por lo tanto, a diferencia de Taylor, Fayol pone el ojo en la administración y en el administrador. ¿Quién es el que va a tener que prever, va a tener que coordinar, va a tener que dirigir, va a tener que controlar finalmente el producto que está ofreciendo, que está saliendo de la organización para poder corregir todos los errores que se puedan producir en el camino entre el momento en el que se imaginó qué es lo que se quería lograr y el momento en el cual se accedió al producto final. Por eso cuando ustedes revisen a Fayol van a encontrar dos elementos importantes que tienen que revisar. Primero, los principios, los 14 principios de la administración, eso es sumamente importante. Es destacable el reconocimiento que hace Fayol de la capacidad del trabajador en cuanto a aprendizaje, por eso su insistencia de evitar la rotación del trabajador, de los trabajadores. Él se da cuenta de que si yo pierdo un trabajador, pierdo algo más que alguien que ejerce una función. Cuando el trabajador se va, no solamente se va sabiendo cómo hacerse una tarea, sino que además se va conociendo el funcionamiento de mi organización. Y cuando una persona entra, tarda mucho, y depende cómo sea el proceso de inducción, tarda mucho más, puede tardar muchísimo en entender cómo funciona mi empresa o mi organización, y eso hace que todo se dilate, todo se extienda en el tiempo de ejecución. Otro de los elementos es la idea de fomentar la unidad dentro de la organización. Y acá hay una cierta empatía con lo que plantea Taylor, ¿no? La vinculación importante entre los cuerpos dirigentes de la organización y la base. La idea de generar un sentimiento de apropiación, de compromiso, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la idea de la remuneración justa, equitativa, que también tienen esta base, la mirada de un hombre homo economicus como Taylor, de esta mirada de que yo hago que mis trabajadores me respondan en función del dinero que yo les voy a dar, que es lo que los motiva para trabajar. Y acá aparece algo más, y hay un elemento que es sumamente diferencial entre Taylor y Fayol, y que podríamos decir que es como un pasito más hacia la mirada de Elton Mayo. Y tiene que ver con el reconocimiento de que existen intereses individuales dentro de la organización. Se supone que la organización tiene un elemento de funcionamiento superior, una meta que nos trasciende a todos y que todos iríamos detrás de esa meta. Bueno, Fayol abre los ojos y dice, no, dentro de la organización cada ser humano también tiene intereses individuales. Lo que hay que trabajar, y desde la administración lo que hay que cuidar, es que esos intereses individuales estén por debajo o estén relegados en relación a la meta de la empresa, porque Fayol empieza a reconocer que entonces
muchas veces, si esos intereses individuales terminan presionando, pueden hacer que fracase el alcance de la meta de la organización. ¿Quedó claro lo de Fayol? Sí. Bueno, insisto, como viene la cosa, probablemente el miércoles tengamos otro encuentro de estos, así que si de todo lo que dije, más toda la lectura que tienen, empieza a aparecer dudas, no tengan problemas, díganme y hacemos entonces el repaso que corresponda, ¿sí? Bueno, vayamos entonces con Elton Mayo. ¿Quieren? ¿O Mayo les quedó claro? Mayo es que habla de más que nada de las relaciones humanas, ¿no? Dale, Gaby, contanos un poquito. ¿Qué entendiste vos de eso? Yo, o sea, más que nada, yo los apuntes que tenía, por lo que puedo entender, que apuntaba más que nada de relaciones humanas. Entonces, Sí. bueno, hablaba de lo del trabajo, que el experimento que él había hecho, en la modificación de la iluminación. Sí, contanos. Bueno, y que decía la modificación de la iluminación, modifica la reducción de horarios, también el tiempo de descanso y las variantes o los incentivos de pago. Bien. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Te acordás? ¿Por qué hizo todo eso? ¿Qué es lo que estaba buscando? A ver, acá lo que tengo yo, dice, no explicaba el nivel de producción, sino apuntaba a cómo se relacionan en diferentes aspectos, entre diferentes lugares de trabajo, cómo se relacionan, cómo es que participan. No te preocupes, vamos bien. Vamos a aclarar un par de... Sí. Ay, se me cortó. Bueno, vamos a aclarar un par de cositas, ¿sí? Primero, la cuestión de la iluminación. Mayo lo que hace es decirle al grupo que está estudiando que va a cambiar la iluminación. Nunca se las cambian, ¿sí? Le hacen como un show a esos trabajadores que está observando, que está investigando, pero nunca en realidad le cambia la luz. Les dicen que le cambia la intensidad de la luz. Y cuando le dice eso, incluso les hacen que les cambien la luz y demás, la gente empieza a producir más. ¿Qué hubiese pasado si realmente le hubiesen cambiado la luz? Y empezaron a producir más. Mayo habría tenido elementos para decir, bueno, acá hay un elemento físico que impacta en el físico del trabajo, en la fisiología del trabajador, o en el cuerpo, en la capacidad biológica del trabajador, y aumenta la producción. Como a las gallinas que les tienen la luz prendida permanentemente para que pongan huevos todo el tiempo, bueno, más o menos lo mismo. Pero como él sabía, y su cuerpo científico sabía, de ayudantes sabían que no habían cambiado la intensidad de la luz, pero igual cambiaba la productividad de la luz, cambiaba la productividad del cuerpo analizado, dice, bueno, acá hay algo más. Y ese algo más es nada más ni nada menos que el factor psicológico. Pero como ese factor psicológico, todavía las herramientas que tenía Mayo eran bastante rudimentarias para poder analizarlas. Si ustedes miran contextualmente, todavía el psicoanálisis como la psicología eran herramientas que se estaban viendo, que se estaban analizando, que recién se estaban incorporando al mundo científico. Incluso Elton Mayo, que también había trabajado con algo de psicología social y conocía cuestiones sociológicas, de todos modos tenía sus reservas. Dice, bueno, no, a mí no me sirve, entonces yo no voy a poder, pensando en estas cuestiones de variación fisiológica, como es la luz, por ejemplo, que podría haber experimentado con otras cosas, tal vez podría haber experimentado con el calor también, ¿no? No me va a servir.
Pero además, ¿qué es lo que cree Mayo al comienzo? Que la gente produce más cuando se produce el cambio o el cambio del foquito, pero insisto, es la misma intensidad. Si había un foquito de 60 watts, le ponen otro, le dice a la gente que es de 100, pero sigue siendo de 60. Es muy rudimentario el ejemplo que les estoy dando, pero para que quede más o menos claro de qué les estoy diciendo. Entonces, Mayo dice, no, acá la gente lo que está haciendo es producir para dejarnos contentos a nosotros. ¿Sí? A nosotros, tanto a la empresa que contrató a Mayo, como a Mayo y su equipo de científicos. Pero ojo con esto, porque muchos se confunden cuando van a escribir y dicen, no, porque les cambiaba la luz. No, nunca les cambió la luz. Lo que les hizo fue creer o les dijo que cambiaba la intensidad de la luz y ahí fue cuando saltó que había un elemento dando vuelta que podía ser el factor psicológico que terminaba interrumpiendo o afectando la forma de producción. Por eso es que... Sí. Perdón. Pero, y no podía ser que ellos pensando que tenían más luz podían ver más y mejorar la producción, o sea, trabajar más cómodo. Claro, es que ahí está, Gaby, justamente vos lo dijiste, pensaban. Claro. Ellos pensaban. Entonces, si lo piensan, pero no existe la cuestión concreta del cambio de luz, cuando vos lo pensás y cuando vos te sentís más cómodo, vos lo dijiste, tiene que ver con un factor psicológico. Ajá. ¿Sí? Claro. Lo que pasa que para el momento en el que está Mayo, la idea de poder manipular un factor psicológico, que además depende muchísimo del sujeto que esté siendo analizado. Por ahí ese grupo, o dentro de ese grupo habían 3 que sentían que cambiaba la luz y tenían que producir más, y el resto no tenía esa misma sensación, pero como veían que los otros 4 producían más por las dudas. Pero en un grupo de 10 que eran los que analizaban, vos lo podés controlar más o menos. Pero en la fábrica tenía más de 2.000 trabajadores. Imagínate manejar un factor psicológico tan aleatorio, tan dependiente de cómo se sienta el ser humano en el momento. No era un elemento interesante para Mayo. Porque Mayo básicamente lo contratan. ¿Para qué? Para que encuentre la forma de hacer que esa empresa produzca más. No lo contratan, o él no va a investigar a ver cómo produce la gente. Él es contratado para encontrar la manera o el estímulo, en realidad era esa mirada, una mirada conductista, una relación de estímulo-respuesta. Yo te doy esto y el sujeto va a responder siempre de la misma manera. ¿Sí? No sé si ustedes leyeron en algún momento el experimento de Pavlov, en la que su señor tenía un perrito encerrado y le daba de comer y antes de darle de comer les hacía sonar la campana. Entonces le daba el alimento y el perro ya sabía asociado que le daba el alimento cada vez que sonaba la campana. Y llegó un momento que hacía sonar la campana y el perrito salivaba igual, aunque no le dieran la comida. Bueno, eso es lo que estaba buscando Mayo. ¿Qué cosa podía hacer yo para que en algún momento sonara la campana y el trabajador trabajara más? Y no lo encontró con el primer experimento. Y cuando van con el segundo, que es el de las 12 etapas, que es lo que vos decías, le cambian la remuneración, les cambian las horas de alimentación, les cambian incluso el sistema de trabajo, a ver cómo se vinculaban, se encuentran que tampoco había un elemento objetivo, directo, que a mí me pudiera funcionar como un estímulo que me garantizara que el grupo de trabajadores iba a ir aumentando cada vez más su sistema productivo. Entonces, ¿qué pasa con Mayo? Los 2 primeros experimentos, o las 2 primeras etapas de este gran experimento que hizo, que duró casi 6 años y un poco más, lo que va a hacer Mayo es decir, bueno, no, la gente está advertida que nosotros estamos investigando y lo que están haciendo es producir para que nosotros nos quedemos contentos y los dueños de la empresa también. No sé si a ustedes les habrá pasado trabajar en algún lugar donde vienen y les dicen, bueno, vamos a hacer una encuesta de calidad laboral, por ejemplo, ¿sí? Y sucede que
van y le preguntan, ¿y cómo te sentís? Y esas tipos de encuestas en general no funcionan muy bien, porque la mayoría de las personas siempre termina diciendo estoy bárbaro, estoy genial, cuando en realidad se sienten mal o no están del todo cómodos, dicen no, me siento bárbaro. Bueno, y la encuesta va a decir que se sienten bárbaros, porque ellos saben que la empresa está queriendo que ellos digan que se sienten bárbaros, o porque se generan temores de que si plantean realmente sus situaciones de incomodidad, después terminan siendo despedidos. Bueno, Mayo tiene en cuenta esto y dice, bueno, no me sirven estas dos primeras etapas. La tercera, que es la que le va a dar en realidad la punta del ovillo a desentrañar, por eso puede reconocer después a las relaciones humanas como un elemento crucial a la hora de pensar la administración o cómo llevar adelante la administración, es justamente la etapa de entrevistas. Y es en la etapa de entrevistas donde empiezan a aparecer ciertos factores que para su sorpresa terminan siendo condicionantes de la conducta del trabajador. ¿Qué quiere decir esto de condicionante? Quiere decir que son herramientas que de alguna manera, o elementos, percepciones, como dijo Gabriela recién, sentimientos, pensamientos, que hacen que los trabajadores decidan que o crean que tienen que actuar de una u otra manera. Y una de las cosas que es llamativas, por ejemplo, que aparece en este contexto de entrevista, es que cuando hacen las investigaciones o las observaciones, eran grupos reducidos de 10, 9 trabajadores, 12 trabajadores, con 2 o 3 ayudantes de Mayo mirándolos, siguiéndolos, observándolos. Entonces, cuando preguntan, los trabajadores dicen que se sentían menos presionados u observados mientras estaban en el experimento que cuando trabajaban en la cotidianeidad. Y en la cotidianeidad era un supervisor cada 100, o sea que la capacidad que podía tener ese supervisor de mirar al detalle qué es lo que estaban haciendo era infinitamente menor que la que podía haber tenido el científico que los tenía enfrente y los estaba mirando. Ahí hay un elemento que llama poderosamente la atención, porque se sentían más presionados cuando estaba el supervisor y el supervisor tenía 100 personas a cargo. Era bastante difícil que pudiera darse cuenta qué es lo que hacía cada uno. Sin embargo, ahí estaba la sensación esta de la que estamos hablando, ¿no? De sentirse que había más presión por parte de la empresa que cuando estaban en el experimento. Y esto es interesante, porque entonces ellos también empiezan a hablar de que reaccionan frente a ciertas medidas que toma la empresa de manera negativa o con desconfianza cuando la empresa estaba tomando esas medidas pensando que podían ser estimulantes. Y lo que termina entonces de completar y de hacer exitoso el experimento de Mayo es la última instancia en la cual reconoce o puede ver ya con esta herramienta, ¿no?, de reconocimiento del factor psicológico como condicionante de la cultura. También en la entrevista empieza a aparecer la idea de los grupos, la idea de los liderazgos, la idea de una organización paralela que no se puede controlar desde la administración o desde el cálculo del tiempo que hace el trabajador, como proponían Taylor o Fayón. Como la entrevista deja esto pendiente ahí, latente, cuando van a la última etapa, descubren algo que es sorprendente. ¿Por qué? Se dan cuenta que la presión del grupo sobre cada uno de los trabajadores es mucho más importante que la amenaza o el incentivo que pueda ofrecer la organización al trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Él reconoce que, o puede descubrir que, dentro de un grupo, si la media trabaja con mucha energía, aquel que no trabaja a ese nivel es sancionado por su grupo. Entonces, para pertenecer, para ser querido, para ser parte del grupo, ese que tiene menos energía le pone muchas más ganas para estar al nivel de todos. Y si fuera al revés, si el grupo tiene a tener una tendencia a trabajar
a nivel medio, aquel que se destaca por encima también es sancionado. Y les voy a dar un ejemplo que muchos deben haber visto a lo largo de su vida. En los grupos de estudio o en las clases o en las aulas, siempre hay uno que estudia más. Y es histórico que ese que estudia más o ese que tiene más facilidad para comprender termina siendo muchas veces el objeto de burla de la mayoría de sus compañeros o no de la mayoría de los compañeros. Hay 2 o 3 que se burlan y lo acosan y el resto se calla la boca y deja que eso suceda. No se solidarizan con ese que se destaca. ¿Por qué? Porque en cierta base también sienten que ese que se destaca por esa particularidad puede ser hasta una amenaza, que esa amenaza se traduce en 2 cosas. O pueden pensar que se está trabajando a media máquina porque se quiere, entonces vienen y me exigen más para que me parezca ese, ¿sí? O realmente pone en evidencia que yo no tengo la misma capacidad o la misma lucidez que ese. Eso es lo que se da. Y pasa lo mismo en las empresas. Pasa lo mismo en las organizaciones. Y para Mayo es un gran descubrimiento poder constatar esta situación. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué otra cosa encuentra Mayo? Hausdorff tenía una herramienta, la empresa tenía una herramienta. Hausdorff es la ciudad donde se hace el experimento. La empresa tenía una herramienta de control de producción. Y cuando iba a ver esa planilla de producción siempre daban más o menos los mismos valores. 7, 8, 7, 8. Pero cuando van a ver qué es lo que sucede realmente en el proceso productivo, encuentran que los grupos por momentos producían mucho más que 8. Producían 10, 12. Y otras veces producían 4 o 5. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenían menos ganas y producían menos? Como antes no habían dejado registrado esos 10 o 12 que hacían de más, esos 2 o 4 elementos que habían producido de más, ¿sí? Habían hecho 10 y anotaron 8. Esos 2 que sobraban, los guardaban. Entonces después los sumaban al producto. Cuando llegaba la jornada, si había que completar 8, tenían los 8 para completar. Entonces, por más que la empresa, por más que, como decía Fayol, yo tengo un administrador súper poderoso, con una inteligencia supranatural, con un estado físico excelente, con una cultura general amplia, como pide Fayol, por más que tenga todas esas condiciones, sea un visionario y demás, no iba a poder controlar nunca o iba a poder intervenir nunca en este tipo de relaciones o en este tipo de lógicas que funcionan dentro de la organización, que escapan a la mirada de la administración. Y que otra de las cosas que permite Fayol determinar es que cada grupo va a tener su propia lógica. Por eso es crucial. Por eso es que Mayo termina planteando la necesidad de una administración más humanizada. ¿Qué significa esto de una administración más humanizada? Bueno, básicamente, más allá de que yo no voy a poder desconocer, desentenderme de que es necesaria una planificación, que es necesaria una estructura, que tiene que haber reglamentos, que tienen que haber orden, que cada uno tiene que saber qué tarea tiene que cumplir, a quién mandar y a quién obedecer. Eso tiene que estar, porque si no es un descalabro la organización, es un desorden la organización. El administrador también tiene que tener cierta cintura para poder leer qué está pasando en eso que después va a quedar como concepto, que es la organización informal, que está vinculado a lo subjetivo, que está vinculado a lo psicológico, que está vinculado a lo emocional, ¿sí? Por eso es que con estos 3 autores nosotros lo que obtenemos es un paso a como una evolución dentro de la historia de la mirada o del análisis del trabajo dentro de la organización. Y podríamos decir que Taylor y Fayol lo que nos dan son herramientas para pensar cómo armo la estructura o cómo armo la infraestructura de la organización, cómo armo la caja que va a ser la organización, donde están todas las reglas del juego. Pero después Mayo nos da la herramienta para poder pensar cómo van a jugar
esos jugadores con esas reglas o qué estrategias pueden llegar a desarrollar en esas reglas que me establece la administración formal o la organización formal. ¿Me van siguiendo? ¿Va? Bien. Ah, Gaby, nos sumaste al chat, bienvenida. Bueno, con eso, estas son grandes ideas, digamos, de la unidad 1 y la unidad 2. Vuelvo a insistir, sé que soy medio pesada, pero para que quede bien claro, el próximo miércoles, si nos toca encontrarnos de esta manera, bueno, viste que sí, que sucede el tema, acá Gaby me está contando el tema del celular, que bueno, pasa, la tecnología nos pone también estas cuestiones. Bueno, volvamos a esto de la clase. De acá a que sigamos nosotros teniendo que usar estas instancias de conexión, les agradecería que además de usar los foros de la plataforma para dejar sus preguntas, usemos estas instancias para poder aclarar todo lo que vaya quedando ahí en el medio, porque les aseguro que tal vez hoy no tengan muchas dudas, pero tal vez en una semana más o 15 días más, cuando se pongan a sentar, se sienten a repasar o a leer, y si en el medio tenemos una clase de estas, aprovechen para sacar las dudas porque pueden aparecer dudas respecto a esto. Bueno, y después nos está quedando el texto de Candela Casas de Organización, que yo se lo subí ayer. ¿Ustedes tuvieron tiempo de verlo? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Les hago ahí como una breve introducción y lo dejamos para que después ustedes lo puedan administrar, revisar con mayor atención la semana que viene y lo profundizamos la semana que viene. ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Bueno, vamos a hacer entonces una introducción tal que siguiendo un poco acá lo que me pide, me plantea Gaby de que no lo escuchó todo. Yo les voy avisando que Candela Casas se complementa con el texto de Yela de la semana que viene, así que por ahí los podemos trabajar juntos el próximo encuentro. Pero básicamente lo que vamos a tener con la unidad 3 es una mirada ya más teórica, pero más vinculada a la organización de manera genérica. Y lo que hace el autor Candela Casas cuando nos habla de la organización es volvernos a hacer pensar qué pasa, qué es lo de lo que hablamos cuando hablamos de organización. Y básicamente lo que estamos hablando es de una estructura administrativa que nos permite arrancar o nos permite acceder a la concreción de una meta, a un producto, pero que tiene distintas formas de entender. La organización siempre tiene que tener un ordenamiento. Este ordenamiento es del que nos habla Taylor y Fayol, que lo tenemos que administrar desde la cabeza de la organización. Y también nos va a hablar de los pilares. Toda organización tiene que tener claro para qué está, qué es lo que quiere lograr, no solamente como objeto macro, sino cada uno de sus miembros dentro de la organización tiene que saber qué tarea tiene que cumplir y cómo cumplirla para que se logre esa meta. Tenemos otra estructura, otro nivel que tiene que ver con el de las jerarquías. A mí en las jerarquías me permite saber dónde estoy y a quién obedecer, a quién mandar y cómo proceder, ¿sí? Y además tengo que tener una fuerte coordinación, una herramienta que a mí me permita poder saber cómo me vinculo con los otros elementos o los otros objetivos de la organización, los otros instrumentos de la organización. Ahora bien, cuando ustedes revisen el texto o el proyecto de Casas, lo que van a encontrar es básicamente también estructuras macro que tiene que ver con la organización lineal, que lo vamos a profundizar si quieren la próxima semana. En realidad lo vamos a tener que profundizar porque Yela lo retoma, que es la mirada más verticalista y más tradicional de la organización, la mirada funcional
o la línea funcional de Taylor, donde la organización empieza a agrupar personas en función de sus conocimientos y la base de la organización responde a varias jefaturas según su especialización. Y por último, un elemento que podríamos decir de conjunción de las dos, que es el de la organización de lineal y de staff, donde yo ya tengo una verticalidad establecida, una jerarquía establecida, pero incorporo la idea de sujetos que me van a asesorar a mí sobre el funcionamiento de la organización. Esa es, digamos, la introducción a lo que nosotros vamos a ver dentro de la unidad 3 y que a nosotros nos permite pensar en una organización concreta, en la organización concreta en la que ustedes están. Quizás el mejor ejercicio que puedan ir haciendo como para poder comprender de qué se trata esto es pensar, bueno, las organizaciones en las que yo me manejo. Y acá también pueden introducir a la familia y al grupo de amigos. ¿Qué tipo de estructura tiene? Sí, es una mirada verticalista. En mi familia hay un sujeto que manda más y el resto obedece, o acá depende de qué es lo que sabe cada uno, se reparten las tareas. ¿Cómo es? O en mi empresa, o en mi grupo de amigos, o en mi grupo de estudio. ¿Cómo funciona mi organización? Esto les va a permitir muchos a ustedes empezar a transformar el conocimiento en una herramienta para poder trabajar en el campo, porque en definitiva de eso se trata. Más cuando uno estudia una tecnicatura es que todo el conocimiento que uno vaya recibiendo sea una herramienta para operar directamente en el campo laboral, ¿sí? Bueno, acá estoy otra vez. ¿Tienen alguna duda más que quieran sanear ahora? Si no, ya nos vamos despidiendo. ¿Sí? Díganme ustedes que tienen ganas de que hagamos. ¿Sí? ¿Hay alguna cosita más para aclarar? Si no, podemos ir cortando ya. Y les queda abierto el foro de dudas. Expriman el foro de dudas, chicos. Yo estoy entrando en general todos los días, en algún momento del día entro, así que se los respondo. Y si no, anoten en un papel todas las dudas que vayan surgiendo. Agarran el cuadernillo, en la medida que vayan estudiando van ahí anotando las dudas y me las formulan en estos encuentros. Bueno chicos, les agradezco entonces. Por supuesto, sí Tomás, bueno, estoy respondiendo las que van a aparecer, las preguntas que aparecen en el chat. Sí, insisto. Los foros de dudas son esenciales. Miren, los foros de dudas y los foros de participación obligatoria son esenciales. A mí lo que me permiten estos foros básicamente son, primero, saber dónde están parados, qué cuestiones de interpretación están operando ahí en la lectura, porque las lecturas no son lineales, cada uno viene de una formación específica, bueno, tiene una historia y un contexto específico que hace que tal vez asocie algunos elementos con cosas previas y esos elementos o conceptos previos no sean los adecuados para entender eso. Entonces, el foro de dudas, exprímanlo. No entiendo tal palabra, profe. Más allá que les doy un consejo, o sea, la ventaja que ustedes tienen, que tenía en relación a la que tenía yo cuando estudié en la universidad, es que ustedes tienen todo en Google. Internet yo me saco el sombrero, a mí me ayuda un montón en mi proceso de estudio y aprendizaje. Exprímanlo ustedes también, ¿no? Ahí veo una teoría cuando arrancó todo esto de las TIC. Yo soy un usuario invitado por mi generación al uso de las TIC, pero había ahí una hipótesis que decía que los nativos, que es de la generación de ustedes, iban a poder manejar y navegar libremente, y a veces uno se sorprende porque hay algunas limitaciones, pero la limitación es que no exploren todo lo que necesiten, pero más allá de eso, y que puede pasar que encuentren 500 significados sobre una palabra y eso los confunda, háganlo y también pregúntenme en el foro, así yo los puedo orientar.
Las preguntas en el foro les pido por favor que también me aclaren. Miren, profe, leí en este texto tal pregunta o tal palabra o tal frase. Me ayuda mucho más a enriquecer la respuesta, porque nos va a pasar que, por ejemplo, la palabra organización va a tener distintas acepciones según el autor, y vamos a hablar todo el tiempo de organización. Por algo esta materia se llama organización industrial. Y por otro lado, los foros obligatorios a mí me permiten, cuando ustedes escriben y me dicen qué interpreté, qué no interpreté, a mí me permite también empezar a reconocer algunas ausencias o algunas confusiones que puedan estar latentes en esas interpretaciones y corregirlas. Por eso no dejen de participar en los foros, son sumamente importantes. Y también es muy importante que me acerquen las dudas en estos encuentros. Es mucho más enriquecedor que yo ponga la cámara acá, los mire, le diga mire esto, mire lo otro. Digo, tienen las herramientas para bajar esto. También ahora lo voy a subir en cuando se termine de procesar, lo voy a subir, pero es muy importante para mí la interacción con ustedes. No los veo en presencia. Usemos esta tecnología que por suerte está para poder enriquecer el proceso de aprendizaje. Así que bueno, chicos, los voy dejando. ¿Qué va a pasar? Cortamos, nos vemos el miércoles que viene. En el medio, una duda, Tomás, me escribís. Sí, lo mismo Melina, Gaby, me escriben los mismos para todos tus compañeros. Lo importante es que optimicen el tiempo y optimicen los recursos. Los dejo, que estén muy bien, cuídense, quédense en casa hasta que nos digan que estamos autorizados a salir. No es broma lo que está pasando en el mundo y nosotros somos parte de este globo terráqueo. Así que besitos, cuídense mucho, mucho, mucho.